Buenas noches, América. Bienvenidos a una nueva edición de Enclave Política. Esta noche conversaremos con Gabriela Rivadeneira. Ella es la secretaria ejecutiva del movimiento Alianza País, la organización política más grande del Ecuador y que ha gobernado en los últimos 10 años. ¿Cuáles son los desafíos de esta organización ahora, con el presidente Lenín Moreno también, y en un contexto mundial y regional mucho más complejo? Para saber algo más de esto, hemos preparado el siguiente informe, elaborado por el equipo de producción de Telesur. Bienvenidos. Alianza País constituye un fenómeno político en Ecuador. Nunca antes una organización copó el espacio geográfico nacional y ganó 14 elecciones seguidas en una década. Su presencia e incidencia en la vida nacional desde hace 10 años define los procesos políticos, las políticas públicas y el debate cotidiano. Incluso sus problemas internos constituyen motivo de preocupación mediática. Ahora cuenta con 70 legisladores en la Asamblea Nacional, una mayoría de alcaldes, prefectos y presidencias en las juntas parroquiales. De largo es la fuerza política más exitosa y en las elecciones presidenciales ganó la primera y segunda vuelta con el binomio Lenín Moreno-Jorge Glass. Tras los 10 años de gobierno de Rafael Correa, ahora Alianza País afronta nuevos retos y también tensiones. Algunos consideran que se enfrentan dos estilos de liderazgo, pero también quienes ahora señalan dos modelos políticos en disputa. Lenín Moreno y Rafael Correa mantuvieron hace una semana un cruce de tweets que evidenciaron algunas diferencias y de ahí nacieron algunas disputas entre los militantes. Al mismo tiempo hay llamados a la unidad y a resolver las diferencias internamente para no afectar el proceso político y no dar paso a que la oposición de derecha usurpe todo lo alcanzado a favor de un modelo absolutamente neoliberal. Entre tanto, la secretaria ejecutiva de Alianza País, Gabriela Rivadeneira, ha sostenido la necesidad de la unidad, de la continuidad de las políticas públicas y de las matrices centrales de la revolución ciudadana. Por delante tiene el reto de garantizar el desarrollo de la organización para afrontar las elecciones locales del 2019. Gabriela Rivadeneira, en su corta carrera política, ha sido concejal, gobernadora, asambleísta por 2 ocasiones y presidenta de la Asamblea Nacional en los anteriores 4 años. Con ella conversaremos sobre el devenir de Alianza País en esta nueva etapa de la revolución ciudadana. La noticia del día de hoy en Ecuador es que la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración de la Legislatura, ha decidido archivar esa propuesta de juicio político a Jorge Glass, el vicepresidente de la República de Ecuador. De eso queremos empezar hablando. Gabriela, ¿qué tal? La noticia, ¿cómo le sienta a Alianza País, al Ecuador y a América Latina? Bienvenida, buenas noches. Gracias, Orlando. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos y hermanas de América Latina. Gracias siempre por esa expectativa y sobre todo por ese apoyo y solidaridad que ha renacido con muchísima fuerza en toda esta región y en este continente para saber que el tal llamado fin de ciclo progresista no deja de ser un eslogan de quienes sí esperan que se debiliten nuestras fuerzas y nuestros proyectos populares en la región. Y justamente hago mención a esto, porque yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día en el Ecuador responde justamente a esa efervescencia popular que ha respaldado nuevamente un proyecto político y que hoy sigue el mismo formato implementado a nivel de la región en el tema de la judicialización de la política. Uno de los temas que nosotros hemos anunciado, no ahora, sino durante meses, es una persecución mediática, una persecución de ciertos actores de oposición a las figuras centrales de la revolución ciudadana. Háblese en este caso el vicepresidente de la República, que además es vicepresidente del movimiento Alianza País, Jorge Glass, frente justamente a esa búsqueda de descrédito y deslegitimación del proyecto de la Revolución Ciudadana. Pero esto no se parece más bien a un libreto que ya se implementó y que dio lugar a la destitución de Dilma Rousseff en Brasil. Es el mismo formato regional y lo hemos anunciado, por eso es que no podemos caer en la trampa. Por eso es que desde la organización política y desde Alianza País hemos advertido que el peor error histórico en el que podemos caer es justamente que nuestras propias fuerzas representadas en funciones del Estado caigan en ese formato de realmente judicializar ámbitos que en la política no han podido ganar en las urnas los sectores de la oposición, porque si nos damos cuenta, en la solicitud de juicio político al vicepresidente Jorge Glass, quienes presentaron la solicitud, además sin pruebas, y ahora se denunció en el CAL que también ahí hay una prueba, o más bien dicho, documentos
que salen de manera ilegal, al parecer, que debe ser investigado justamente por el sistema de justicia ecuatoriano, tratando justamente de incidir para que el Consejo de Administración Legislativa en la Asamblea pues dé paso a un juicio político que no tiene ni pies de cabeza y que únicamente obedece a ese formato regional de judicializar los procesos y de deslegitimar a las figuras y a los rostros de la Revolución Ciudadana. ¿Eso juega la derecha ecuatoriana, la desestabilización? Exactamente. Bueno, no lo hace ahora. Recordemos que han sido los últimos años, en realidad, que hemos vivido como ecuatorianos un proceso de altos y bajos en una reconfiguración de fuerzas de la derecha que no es que han dejado de existir, más bien se han estado reconfigurando justamente en los últimos tiempos, y eso muestra ahora también una incidencia de espacios que nos parece peligroso para el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Creemos que en esta nueva etapa, después de haber pasado además una campaña electoral diferente y maliciosa, lo digo diferente porque durante la última década no habíamos visto una campaña con tanto llamado a la violencia, con tanto llamado realmente a la pugna violenta de los espacios territoriales. Eso nosotros lo habíamos denunciado en su momento dentro de la campaña electoral, y en ese marco, pues, nuestro llamado permanente a la construcción de una cultura de paz y a una ética en la política necesaria para reivindicar lo que la Revolución Ciudadana había construido durante este tiempo, que es la profundización de la democracia dentro del proceso de la Revolución. Para terminar en este bloque, entonces, este archivo del proceso contra Jorge Glass, ¿puede ayudar a la pacificación? ¿Crees que la oposición se va a quedar quieta con esto? No, yo creo que solamente fue un intento fallido de la oposición, pero habrán muchos intentos más, porque no nos olvidamos y no nos perdemos en el formato establecido para seguir golpeando el proyecto de la Revolución Ciudadana. Vamos a hacer la primera pausa entonces en este espacio que entrevistas con Gabriela Rivadeneira, secretaria ejecutiva de Alianza País, para volver a hablar de lo que acaba de mencionar, es decir, una campaña violenta, cómo quedó el movimiento Alianza País en estas circunstancias y cómo afronta el futuro posterior. Vamos a la pausa y volvemos aquí en Clave Política. Estamos de vuelta en Enclave Política. Gabriela, tengo varios mensajes, tengo muchas preguntas y la mayoría resumen algo que me parece que está en la mesa de la discusión aquí en el Ecuador. Y es que los militantes, simpatizantes y algunas personas en particular se preguntan si es que lo que ha ocurrido en los últimos días, después de la entrevista que tuvimos con el expresidente Rafael Correa, hay unas disputas internas. ¿El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, debería seguir siendo el presidente del Movimiento Alianza País? Si quieres me respondes, si no, que dejamos ahí. No, imagínate, me parece fundamental más bien tener claridad en el momento que estamos viviendo y sobre todo que la militancia y la ciudadanía, que está pendiente siempre de lo que está pasando y que además hay un momento, es un momento en los 10 años del proyecto político de la Revolución Ciudadana que por primera vez pasamos un cambio de gobierno. Y eso significa también muchos retos para la organización política. Primero, hacia la organización política, y esto es un mensaje también para la militancia y nuestra dirigencia, saber que la organización política debe ser justamente el sustento del... Si bien es cierto, hemos pasado nuestro líder Rafael Correa, con el que consiguieron temas que fueron marcando la hoja de ruta programática, se fue además en el cumplimiento no solo de la Constitución, sino de un plan de gobierno. Y lo que eso significa para reafirmar nuestros principios fundacionales del proyecto de la Revolución. Por lo tanto, hoy, en este nuevo periodo que estamos atravesando con un nuevo gobierno, tenemos que saber hoy más que nunca que la fuerza de organización tiene que basarse en esos fundamentos constitutivos del Movimiento Alianza País, lo que significó el Movimiento Alianza País en su aparecimiento dentro de la política nacional, cuando prácticamente estaba
retornando la mirada a los sectores de la mayoría de nuestra población ecuatoriana que habían sido invisibilizados por una década atrás a la actual, pero por veamos... un proceso de desestabilización y de usurpación de los símbolos del pueblo ecuatoriano para la implementación de una política paternal y clientelar a través de los gobiernos de turno. ¿Y entonces qué hacemos con esto que están preguntando los activistas, los militantes? ¿Qué hacemos? Nosotros esperamos que en este momento realmente la sapiencia, la cohesión, pero sobre todo la honestidad de nuestra dirigencia en saber reconocer todo lo ganado, los principios fundacionales, para saber que no podemos perdernos en lo que está por construir. Independientemente de quién dirige el movimiento y quién dirige el país, entonces. Me parece que el proyecto político a través de la organización tiene que ser mucho más sólida, mucho más consistente. Y en ese sentido esperemos que no pase lo que están preguntando nuestros militantes. Esperemos no pase, esperemos realmente podamos superar, no en falsas unidades, en una unidad con coherencia, los postulados de esta revolución que nos llegó a ganar la 14ª victoria electoral por la que la mayoría del pueblo ecuatoriano apostó nuevamente como un voto de confianza. No solamente para ratificar lo que hemos ganado, sino también para seguir construyendo todo lo que falta por construir todavía. Pero entonces, ¿de qué sirvió esa foto que tú subiste al Twitter, en las que se les veía todos juntos, reunidos, digamos, discutiendo, conversando, lo que sea, y después para acá han cambiado muchas cosas? ¿De qué sirvió esa reunión? Yo creo que va a seguir cambiando. Y este periodo va a ser un periodo de cambios permanentes y no se trata, y esa foto obviamente fue una primera reunión después del 24 de mayo, después del traspaso de mando, una primera reunión entre los dirigentes de la organización política, justamente para debatir los temas que son de preocupación. Y esa preocupación sigue latente, y esa discusión sigue latente, y va a seguir delimitando qué es lo que vamos a construir. Va a seguir delimitando cuál es el accionar de nuestra dirigencia y tiene que seguir delimitando cuál va a ser el accionar no solamente del gobierno, sino de las otras instancias donde tenemos mayoría, por ejemplo el legislativo, donde el bloque mayoritario es un bloque del movimiento Alianza País y de nuestros movimientos aliados. Y aquí se ha generado como un falso debate, es decir, confrontar el monólogo con el diálogo, o si es que tensionamos o distensionamos. Hay que comprender que estamos atravesando un proceso de cambios, que esos cambios jamás pueden significar retrocesos, ni conceder a aquellos actores de la política tradicional que ahora, anclándose a un llamado de diálogo, están reapareciendo en una palestra política, también planteando sus propias agendas que son totalmente antagónicas a la agenda victoriosa del 2 de abril. Pongámonos a pensar, la campaña electoral fue muy dura, muy fuerte, violenta, en el lenguaje, en el uso de personajes, entrevistaban a gente en Miami, y eso parecía que en cambio tuvo una respuesta unificada, sólida, orgánica, como se dice vulgarmente, de Alianza País. Pero parece que ahora eso no funciona. ¿Qué nos está pasando? Es decir, que no hay una respuesta orgánica, sólida, fuerte, como fue en la campaña electoral. ¿Por qué? Bueno, partamos que estos cambios y este cambio de gobierno también trae muchas incertidumbres al interior, y esas incertidumbres al interior tienen que buscar mecanismos adecuados para ser canalizadas. Nosotros, y en ese espacio estamos, mi rol de secretaria ejecutiva del Movimiento Alianza País va a ser justamente precautelar que la militancia, en primer lugar, se cohesione en base a sus principios, no olvidarnos de dónde venimos y de dónde se originó el movimiento, y por supuesto, plantear esta agenda y el cumplimiento de esta agenda al gobierno que ganó y que es del gobierno de Alianza País. Obviamente, en ese sentido, insisto, hay que identificar claramente dónde están las disputas, hay que identificar claramente cuáles son los espacios que deben ser ratificados por una presencia no solo de la militancia, sino de los actores políticos de Alianza País. Pero, por ejemplo, y de los aliados que tenemos en territorio. Porque teniendo mayoría en la Asamblea, teniendo un gobierno de Alianza País, ¿qué espacios necesitarían? Bueno, más allá de los espacios, hablándolos como físicos o ministeriales o de cargos públicos, son los espacios del mismo accionar en territorio. Por ejemplo, nosotros tenemos claridad y ahora empezamos toda una jornada de fortalecimiento y cohesión de nuestra militancia en base a sus principios. Nombro mucho esto porque es lo que tiene que marcar una hoja de ruta clara de esa cohesión. No hablamos, insisto, de una cohesión cualquiera, de una unidad cualquiera, o solamente por poner el membrete, o solamente por saldar el momento. La militancia y la dirigencia debemos caer en el momento histórico y la importancia que este momento tiene, o para continuar un proyecto de revolución ciudadana, o prácticamente para darnos por derrotados frente a la arremetida de una derecha que está usando canales que para nosotros significan canales de alerta, y que a eso es lo que llamamos nosotros
a la suficiente sabiduría, responsabilidad, cohesión, madurez política interna para asumir realmente cuál es nuestro rol dentro de cada uno de los espacios que estamos compartiendo. Entonces, en ese marco, para nosotros el plan de gobierno, por ejemplo, el que ganó en las urnas, es la hoja de ruta. Y ahí veamos, por ejemplo, dentro de los temas de soberanía, ¿qué es lo que no podemos retroceder? ¿Qué es lo que tenemos que avanzar? Por ejemplo, nosotros hemos tenido un debate fortísimo. O sea, habernos planteado un tema de acuerdos comerciales justos en mesas democráticas, horizontales, donde ninguno es superior de otro, ayudó para que el Ecuador hoy tenga la situación internacional que tiene, reconocida por organismos internacionales y producto de la década ganada. En el tema, por ejemplo, de política social, para nosotros la gratuidad y la universalidad de la salud y de la educación ni siquiera están en debate, ni siquiera está en debate. Un tema de retornar, por ejemplo, a reconocer los grandes monopolios corporativos de la comunicación en nuestro país, cuando hemos batallado justamente para poder democratizar esos medios de comunicación, porque a su vez eso significa democratizar la información y apoyar los procesos democráticos en la sociedad. De estos temas están hablando, conversan, por ejemplo, en el buró que tuvieron ayer con Lenín Moreno, ¿se hablan de estos temas? ¿Se discute hacia ese nivel? Por supuesto, hay temas de coyuntura y hay temas programáticos que solo se está instaurando. Recordemos que el buró recién se instauró la semana pasada. Día de ayer tuvimos nuestro segundo buró, todos los lunes. Ese ha sido un compromiso, el poner la periodicidad a las reuniones de buró para que ese sea el espacio de canalización de las preocupaciones internas, pero sobre todo enmarcar la agenda programática. Perfecto. Entonces, en ese marco, hay temas en los que no estamos dispuestos, creo que todos, en nuestro conjunto, como representantes de Alianza País, a ceder frente a una agenda que además plantea una necesidad de reconexión con bases no solo militantes, sino ciudadanas. El diálogo tiene que ser esa herramienta de construcción social, no con actores políticos ni la fotografía con los representantes de partidos políticos de oposición, sino el diálogo tiene que aterrizar al sector campesino, precisamente vamos a hablar del diálogo y de lo que está por delante en la agenda de Alianza País del gobierno en el siguiente bloque. Vamos a la pausa. Volvemos inmediatamente para seguir conversando con Gabriela Rivadeneira, secretaria ejecutiva de Alianza País, y los retos y desafíos que tiene el Ecuador en estos momentos, en esta nueva etapa. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Gabriela, a ver, uno de los problemas que han tenido los procesos políticos de izquierda, particularmente progresistas, es a veces ligados a esta discusión que hay sobre la debilidad de ciertos liderazgos y también por la fortaleza de otros. En estas circunstancias, después de un liderazgo fuerte, potente, como el de Rafael Correa, y el de Lenín Moreno un poquito menos activo en estas circunstancias, ¿podría afectar como ha pasado en otros países? Bueno, esperamos que no, y esperamos ser lo suficientemente fuertes como organización política para sostener el proceso con la misma intensidad o por lo menos con los mismos planteamientos que puedan reconectar con la ciudadanía. Es impensable para un proyecto progresista y de izquierda tener separación con las bases a las que se debe un movimiento progresista y de izquierda, es decir, aquellos sectores de pueblos y nacionalidades, sectores de la ruralidad, sectores de los estudiantes, las mujeres, una clase media, además producto de las políticas de redistribución de la riqueza, que en el Ecuador además demostró que el modelo económico progresista realmente es eficiente y es efectivo el momento de marcar y cerrar brechas de desigualdad entre nuestro pueblo. Y eso son parte de las políticas reconocidas a nivel internacional que las reivindicamos con absoluta claridad. Pero algunos dirían que eso fue posible porque había un liderazgo fuerte de Rafael Correa que se enfrentaba a todo el mundo para poder concretar ese programa. Mientras ahora lo que se discute es si Lenín Moreno tendría la capacidad de afrontar esos retos con la misma fortaleza que Rafael Correa. O sea, el liderazgo y la voz de Rafael Correa son indiscutibles. Y la voz de Rafael Correa no solo fue fuerte, es fuerte y seguirá siendo fuerte. Además, porque él va a mantener una agenda internacional muy activa que va a permitir mantener los postulados vigentes y además ir actualizándose permanentemente también en sus propias participaciones internacionales. Hoy nuestra hoja de ruta tiene que marcar no solamente una palabra y un cumplimiento fuerte por parte de nuestro presidente, que es el compañero Lenín Moreno, y ese compañero Lenín Moreno tiene que tener
la palabra absolutamente clara para cumplir el plan de gobierno y con eso seguir en el ejercicio programático de lo que significa un gobierno progresista que atiende a las grandes mayorías de nuestra población y en esos mismos postulados que están marcados en la Constitución, donde no tenemos mucho que inventar. Es decir, el ser humano por encima del capital es principio constitucional. Es decir, el tema del salario digno, el tema de los derechos de los trabajadores, son principios constitucionales en los que no podemos tener retroceso. El tema de la soberanía alimentaria, el tema de la tierra, del agua, de la semilla, son temas de la Constitución de la Revolución Ciudadana. Pero además, porque en un momento determinado lo que se llamaba la restauración conservadora parecía que avanzaba y con el triunfo de Lenín Moreno, de Alianza País, la mayoría en la Asamblea, parecería que en América Latina se dio un campanazo diciéndoles, vean que así se pueden sostener o frenar a estos procesos de restauración. Sin duda alguna. Si eso no llega a pasar acá, también sería un mal ejemplo, digamos, para América Latina. No, sin duda alguna, yo creo que no solamente fue una luz electoral en los procesos de América Latina, cuando hemos vivido además retrocesos electorales que nos hacen ver ahora tal cual como es el retorno de las políticas neoliberales, caso Argentina. Y ahora también no solo significa una luz la ganancia electoral del Ecuador, sino también un empujón para la reconfiguración del progresismo a la toma de los gobiernos. Es decir, no es gratuito que la derecha, los medios de comunicación monopólicos a nivel no solamente de nuestras naciones, sino regional, se han aupado nuevamente para apuntar negativamente y destruir las imágenes de los líderes fuertes de los procesos de la región. Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva, a través además del golpe parlamentario que tuvo Dilma Rousseff, Evo Morales, Rafael Correa, no lo dudemos que ya mismo empiecen incluso los golpes fuertes y el tratar de judicializar la política, líder de la Revolución Ciudadana, que es Rafael Correa. Entonces, ahora vemos también con mucho optimismo que hay también una reconfiguración de las mismas fuerzas progresistas. Es decir, tenemos una Cristina Fernández de Kirchner realmente empoderada, totalmente posesionada en Argentina, con una fortaleza que le lleva a ser a una de las candidatas con la mayor aceptación y mayor credibilidad de su pueblo, a un Lula da Silva que a pesar de todo la arremetida que han tenido en los últimos años, sigue apuntando justamente y liderando las listas de candidaturas. En Venezuela esperamos realmente que el llamado a la constituyente, a la elección de asambleístas constituyentes, permita la recomposición de la sociedad en base a un objetivo país, un objetivo patrio, un objetivo construcción, cultura de paz, que eso es lo que llama el progresismo. Entonces, y la izquierda regional. Vamos a la última pregunta entonces, que se nos acabó el tiempo. ¿Cuál es la autocrítica que se harían los procesos de América Latina y en particular el de Ecuador? ¿Cómo asumir la autocrítica? Porque hace poco escuchábamos a Álvaro García Linera también hablando de esto y él decía que uno de los temas o de las fortalezas que tienen es la autocrítica. ¿Cuál es la autocrítica que se hacen ustedes como Movimiento País en esta etapa del gobierno y de la Revolución Ciudadana? Mira, me parece que una de las autocríticas es justamente ver que hemos avanzado aceleradamente en un proceso de transformación de nuestra patria con lo que nos correspondía hacer. Y muchas veces esa política de transformación no fue acompañada por una política de cambio de matriz cultural en la que nuestra gente se empodere de la política, o sea, en la conciencia de la gente. Revolución. Por eso es que es el llamado al despertar de la conciencia, con una vocación histórica, con una identidad política. No podemos permitir que siga habiendo un vaciamiento de la política en las esferas de la sociedad. Y ese es un rol de las organizaciones políticas, es un rol de los dirigentes políticos. Volver justamente a llenar de contenido las discusiones y los debates políticos para pasar más allá de los shows mediáticos o de la farándula de la política, sino realmente una conciencia fundamental que el pueblo debe tener hacia sus procesos. Y terminar solamente diciendo que por eso es el llamado de Bolívar, aquel Bolívar, que no fue solamente un sueño, no fue una idea romántica. La integración es una necesidad imperante de una región que tiene similares características, similares banderas de luchas, cada una en su contexto, en su historia, en su momento, en su territorio, pero que esa integración nos permite mirarnos a todos como realmente un polo que puede desarrollarse en esa cohesión regional que ahora nuevamente nos vuelve a dar una esperanza y que es la esperanza que tenemos que seguir alimentando desde las organizaciones y movimientos ¿Hace falta progresistas. entonces un cambio generacional en Alianza País en los liderazgos o no? Bueno, yo creo que ese es el reto de América Latina, ese es el reto de América Latina y hemos
conversado con varios de los compañeros jóvenes que están impulsando la política en los diferentes países bajo esta idea progresista. Y es el reto que tenemos. No se trata aquí de suplantar o no, se trata de coger, dar una posta con ese objetivo fundamental de la sostenibilidad en el tiempo que deben tener nuestros procesos progresistas, y también es un reto de la organización política, la generación de nuevos cuadros, que no sean cuadros por ser jóvenes, por ser mujeres, por ser de pueblo, no, que sean cuadros que vayan a irrumpir y seguir irrumpiendo en la política nacional, en la política regional, con una propuesta que nos permita fortalecernos en esos principios de justicia social, de equidad, de soberanía, de integración y sobre todo de la apuesta ferviente a la construcción de un tejido social tan fuerte que sean los pueblos, que no permitan jamás los retrocesos de sus grandes logros. Muchas gracias, Gabriela, muy amable. Bueno, hemos conversado con Gabriela Rivadeneira, secretaria ejecutiva de Alianza País, y ustedes han visto, han oído y han escuchado también los puntos que en este momento en la agenda política del Ecuador constituyen debate y reflexión pública. Veremos más adelante cómo se desarrollan los acontecimientos y estaremos de vuelta aquí, en Enclave Política, al servicio de ustedes, América Latina. Que la pasen bien. Buenas noches.